que es el último de presentación de las comunicaciones. Este bloque que teníamos que haber comenzado a las 12:15, pero bueno, que se nos ha retrasado un poquito porque como vamos un poco al hilo del foro, aunque hay que reconocer que los académicos se están comportando mucho mejor en cuestiones de horario que los profesionales. O sea, al final va a ser que entregamos las cosas a tiempo. Aunque tengamos la fama de que no. Bueno, este bloque quinto que lo va a moderar Juanjo Domínguez de la Universidad Rey Juan Carlos, al que ya presenté ayer. Juanjo es, en primer lugar, es amigo de toda la vida y es profesor en la Rey Juan Carlos del Departamento de Comunicación. Él bueno, es cineasta, es director, actor, músico, vale para todo. Vale para todo, pero es que ingeniero nuclear no eres, pero y es una persona que precisamente tu tesis es sobre el audio en el cine, con lo cual creo que es una persona muy idónea para moderar esta sesión. En esta sesión vamos a tener la suerte de escuchar a Israel Vázquez de la Universidad Complutense, que nos va a hablar de sonido y tecnonostalgia, el caso de la música chiptune, y a Paloma López de la Universidad de Málaga, que nos va a hablar del proceso de preproducción y producción de un documental sonoro sobre mujeres rurales. Ya hablaremos tú y yo luego de este tema, pero sin más dilación os dejo con ellos y bueno, ya esto ya lo tenemos grabando, con lo cual estamos cuando tú quieras. ¿Empiezo ya? Sí, gracias. Yo voy a palabritas. Bueno, pues sí. Vamos a comenzar. No, pero ponte aquí, por favor. Sí, no. Bien, pues vamos a empezar esta sesión. Efectivamente, con la presencia de Israel Vázquez, de la Universidad Complutense de Madrid, que nos habla de sonido y nostalgia, el caso de la música chiptune, un tema que muy interesante. A mí me gusta ese tema. Bueno, he leído alguna cosilla, me ha hecho mucha ilusión estar moderando esta mesa con ese tema también. Sí. Vale, bueno, buenos días todas, todos. Bueno, yo propuse esta comunicación un poco saliéndome del... Perdón. Y son unos 15 minutos vale. Flexibles, ¿vale? Pero yo los tengo aquí, ¿vale? Venga, vamos allá. Saliéndome un poco digamos, de la lógica del podcast, ¿no?, que ha sido la central del Congreso, pero me interesaba explorar otros fenómenos ligados al sonido, al audio. Y en este caso me interesa explorar las relaciones entre el sonido, la tecnología y la nostalgia, ¿no? Llevo trabajando un tiempo en el concepto de nostalgia, que me parece fundamental para entender también la cultura digital en la que nos movemos y cómo hay una cierta recuperación, digamos, de tecnologías y estéticas pasadas en esta ola, digamos, digital, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, no sé si conocéis la música chiptune. No me gusta llamarla música, hablaría más de subcultura o de cultura, ¿no? Es, sonidos hechos con chips de audio antiguos, ¿no?, que ahora explicaré un poco en qué consiste, ¿no? Y el emblema más característico, digamos, es la Game Boy, ¿no?, hacer música, digamos, con Game Boys, ¿no? Empezaré con una cita de la investigadora canadiense Jasmine Cormier, que tiene un libro precisamente titulado Tecnostalgia, ¿no?, que analiza, por ejemplo, el uso de los filtros retro en Instagram, ¿no? Es una investigación muy interesante, ¿no? Es decir, que en plena era de las redes sociales estamos, digamos, gente que incluso, que después explicaré, que no ha crecido, digamos, con esa estética, con esa tecnología, la está utilizando, ¿no? Entonces, bueno, decía que hay una sobredosis de nostalgia en el siglo XXI, que ha sido reflejada por numerosos autores, ensayistas, ¿no?, periodistas, y que en nuestra época de alguna forma se caracteriza por un interés en el pasado, de alguna forma, ¿no?, por aparatos viejos, por antigüedades, por remakes, ¿no?, relecturas, etcétera, etcétera. Y bueno, dos ejemplos de estos investigadores, autores, ensayistas, ¿no?, sería la ensayista rusa Svetlana Voin, que tiene este libro que es un clásico en el estudio de la nostalgia y que analiza, por ejemplo, cómo Hollywood ha tirado, digamos, tradicionalmente también de la nostalgia, ¿no? Y sobre todo en el campo de la música y el sonido también Simon Reynolds, ¿no?, un crítico cultural muy interesante que tiene este libro también muy famoso, Retromanía, y cómo, digamos, los últimos géneros musicales sufren una adicción, lo llama él, ¿no?, a su propio pasado, ¿no? Bueno, dentro de esta ola nostálgica, ¿no?, dentro de la cultura digital actual, tenemos lo que algunos autores denominan tecnostalgia, ¿no?
que sería una forma particular de nostalgia articulada en torno a la recuperación, reutilización y resignificación de tecnologías obsoletas y en desuso, ¿no? Esa sería un poco la definición de tecnostalgia, que ha sido utilizada ya por varios autores, ¿no? Dentro de los estudios en ciencias sociales, etcétera, ¿vale? Lo primero es intentar definir qué entendemos por nostalgia, y esto me llevaría, digamos, mucho tiempo, no me quiero extender, es un tema muy complejo. Y hay diferentes formas de abordarlo, ¿no? Para que conozcáis un poco la etimología, nostalgia viene de nostos y de algia, que es un término, digamos, de origen griego y que significa básicamente añoranza al hogar, ¿no? Añoranza de un tiempo y un hogar perdidos. Perdón, un segundo. Sí, ¿Me acabas de dar sí, cuenta? sí. Se está convirtiendo, ¿verdad? Vale. Creo que sí, ¿no? No, Bueno. no se ha convertido. Ah. Vale, me he dado cuenta ahora y me he dado, vamos, ha sido una cosa que he dicho, ostras, vamos a compartirlo un momentito, perdón. Disculpas, ¿eh? Sí. Eso, ahora ya estamos. Ah, igual. ¿Vale? Eso se puede bajar. Vale. No, estábamos hablando del sentido etimológico de nostalgia, ¿no? Sería un regreso al hogar. Después hay otras definiciones, ¿no? Como la de Jan Starobinsky, es un autor muy importante también, que lo llama una virtualidad antropológica, ¿no? Incluso un sufrimiento, ¿no? Incluso una variante del duelo, ¿vale? Aquí no olvidemos, no me quiero meter mucho en esto, digo, pero en realidad la nostalgia antiguamente era una enfermedad, ¿vale? Estaba diagnosticada como una enfermedad, ¿vale? Pero no me quiero meter mucho en eso porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Yo doy clases de semiótica en la Universidad Complutense, que es una asignatura maravillosa que me permite explorar, digamos, y trabajar sobre diferentes medios y soportes, ¿no? Entonces yo trabajo con autores dentro de la semiótica. Uno de ellos es Greimas, ¿no? Que es un autor clave y que tiene fue pionero en la semiótica de las pasiones, en el estudio de las pasiones desde un punto de vista semiótico, y dentro de ese campo, ¿no? En el que fue pionero, habló de la nostalgia, ¿no? Y definía la nostalgia de esta forma: decía, un estado pasional complejo que es producto de la mirada sobre el pasado y que se caracteriza por una combinación de tristeza y de gozo. Él decía disforia y euforia, ¿no? Tristeza por la pérdida de algo o de alguien que se tuvo pero que ya no se tiene, ¿no? Que sería una disyunción con un objeto de valor. Esto es jerga, digamos, propiamente semiótica, ¿no? El país natal, una cosa pasada, etcétera, etcétera. Pero también gozo o alegría por el recuerdo, evocación o simulacro convocado, decía él, de ese pasado, ¿no? El cual afecta, digamos, al sujeto, ¿vale? Si tomamos esta definición... Vale, si tomamos esta definición que nos da Greimas y le añadimos la cuestión de la tecnología, como subrayo ahí, tendríamos la idea de tecnostalgia, ¿no? Es decir, la tecnostalgia sería que esa disyunción con un objeto de valor, ¿no? Que tradicionalmente ha sido un hogar, una persona, un tiempo, ¿no? Puede darse también con una tecnología, ¿no? Con una tecnología, con un soporte, con un medio, y digamos, tiene que ver con cómo estos aparatos, estos instrumentos son capaces de generar en nosotros, en los consumidores, lazos duraderos, ¿no? Y desarrollar de alguna forma una unión o vínculo nostálgico, como tenéis ahí, ¿no? ¿En qué desemboca eso? En una preferencia, digamos, permanente hacia esos medios y hacia esas tecnologías, ¿no? Incluso en una época en la que estamos hablando de nuevos medios, ¿no? Y de tecnologías modernas, ¿no? Entonces, sería una preferencia por viejos medios y tecnologías obsoletas, digamos, en una época marcada por la novedad tecnológica, ¿no? Bueno, entrando ya al chiptune, todo esto, digamos, lo podemos relacionar con el chiptune, ¿no? Que sería la definición de chiptune básica, sería un conjunto de prácticas de producción y de interpretación musical, porque esto tiene que ver mucho también con la performance, con la actuación en directo, ¿no? Que emplean chips de sonido de antiguos ordenadores y videoconsolas domésticas como elemento compositivo distintivo, ¿no? Y otras denominaciones con las que se conoce al chiptune es micromúsica o micromusic, ¿no? Chip music o música 8-bit, ¿no? El 8-bit, digamos, sería ese sonido característico de los antiguos, de las antiguas consolas, ¿no? Vale, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, vamos, de momento bien, vamos, sí, todavía. Vale. Todo esto nace, digamos, de una cultura visual centrada en los ordenadores, centrada en los videojuegos, pero una serie de hackers, ¿no? en ese contexto, en lo que se denominó la demo scene, la escena demo, ¿no? Sobre todo una cultura muy escandinava, esto viene mucho de los países escandinavos, ¿no? Empiezan a explorar con las posibilidades, digamos, del sonido, ¿no? Y de la experimentación sonora de esos chips antiguos, ¿no? Entonces crean una escena más propiamente sonora, digamos, que visual. Pero esto es extraño porque el componente visual también va a ser, digamos, muy importante en el chiptune, ¿no? Toda la estética de píxel,
digamos, de los antiguos videojuegos va a estar ahí también en las portadas, en la performance, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo traigo varias cuestiones relacionadas con el chiptune, con la filosofía que hay detrás, ¿no? Por cómo lo entienden también sus propios, o una gran parte de sus representantes, ¿no? Y, bueno, lo primero es una idea del menos es más, ¿no? Del viejo lema de la Bauhaus, ¿no? Es decir, apostar por las limitaciones tecnológicas y sonoras como factor precisamente de innovación, de vanguardia y de creatividad, ¿no? En unos tiempos dominados, digamos, por sistemas y programas de audioproducción musical que ellos consideran, digamos, una cierta banalización de los sonidos, ¿no? Hay un lema dentro de la subcultura chiptune que es Fuck Pro Tools, ¿no? Es decir, no utilizan, digamos, Pro Tools. Y después Beat Shifter, que es uno de los pioneros, digamos, de esta subcultura, habla de esto, ¿no? Una forma de explorar la estética de la economía y de la baja resolución, creando sonidos gigantes mediante máquinas pequeñas, ¿no? Lo de máquinas pequeñas es literal en este sentido porque el instrumento, digamos, más icónico del chiptune es la Game Boy, ¿no? Y la Game Boy, me interesa mucho este ejemplo porque es, digamos, un caso paradigmático de un uso desviado de la tecnología, ¿no? Que han trabajado, digamos, varios autores, ¿no? Desde Michel Desserteau a Humberto Eco desde la semiótica o Manuel Castells desde la era de la información, la sociedad de la información, ¿no? Es decir, un instrumento pensado para jugar que se convierte en un instrumento musical, ¿no? A través de, digamos, de esa experimentación, digamos, de hackers, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero meter mucho en esto. Algunas razones del éxito: ha sido durante mucho tiempo la videoconsola más difundida, más vendida del mundo, ¿no? La Game Boy. El tema de la ubicuidad, es decir, mientras que los otros ordenadores, claro, no se podían llevar, ¿no? Las otras videoconsolas, la Game Boy te permite desplazarte e ir creando música, digamos, en cualquier momento y lugar, ¿no? Sería un precedente un poco, si hacemos un ejercicio de arqueología de los medios, ¿no? Sería un precedente del teléfono móvil, ¿no? Y de la relación que tenemos con los teléfonos móviles. Pero bueno, no me quiero detener mucho en esto, ¿no? Bueno, yo he hecho entrevistas con representantes del chiptune, sobre todo en España y en América Latina, ¿no? Meneo es un autor guatemalteco, pero que vive aquí hace mucho tiempo, ¿no? En España, y es un representante de la escena, digamos, madrileña en este caso, ¿no? Dice: lo importante de la Game Boy es el sonido, ¿no? El chip es único, tiene sonidos que resuenan a toda una generación y para algunos no ha pasado de moda, no se ha ido, ¿no? Coleco Music, que en este caso es argentino, señala que tiene que ver con el ingenio, ¿no? para crear o para hackear, en este caso, las limitaciones de las plataformas, ¿no? Y lo cual nos lleva a preguntarnos si esas nuevas tecnologías implican necesariamente algo mejor, ¿no? Que es una teoría que manejan una corriente teórica reciente, que es la arqueología de los medios, ¿no? Que me detendré después si hay tiempo en ella, ¿no? Lo que quieren decir con esto es lo mismo que el rechazo antes, ¿no? Al sonido, digamos, estandarizado, es decir, como dicen aquí, null sleep, otra cita, ¿no? No hay ninguna característica propia de la Wii, por ejemplo, que digas al escucharla: oh, esto es la Wii, ¿no? Suena igual que un CD, ¿no? Mientras que la Game Boy, digamos, y esas consolas antiguas, precisamente por el 8-bit, tienen ese sonido, digamos, característico, ¿no? Vale, también tiene que ver con ese desafío, digamos, por la novedad tecnológica, por el progreso tecnológico y destacar, digamos, y un rechazo también a la cultura de obsolescencia programada, ¿no? La idea de ser diseñado para ser desechado, ¿no? Aquí se está trabajando con medios muertos, como los denomina Bruce Sterling, ¿no? Y desde la arqueología de los medios, como decía antes, es un método reciente, también muy trabajado, digamos, sobre todo a nivel de escandinavo, ¿no? Y de Estados Unidos, por Parika, por Utamo, otros autores, ¿no? Que señalan, lo plantean como un método de excavación, ¿no? Y de rastreo del pasado mediático y tecnológico que busca, digamos, elementos de diferencia en relación con el entusiasmo y la mistificación tecnológica dominante, ¿no? Vale, bueno, hay algunas ideas más. McLuhan ya hablaba de esto, ¿no? Marshall McLuhan decía que precisamente la obsolescencia puede convertirse en una matriz de innovación, ¿no? Y también Henry Jenkins, dentro de los estudios mediáticos, digamos que los viejos, señala que la historia nos enseña que los viejos medios, lo que etiquetamos como viejos medios, nunca mueren e incluso nunca se desvanecen, ¿no? Algo que decía también McLuhan, ¿no? El nacimiento de un medio nunca supone la muerte de otro, ¿no? Pero se nos llena de retórica sobre la muerte, ¿no? De los formatos, de los medios, de las tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque las funciones, los estatus van variando y se generan precisamente nuevos usos, nuevas prácticas, nuevas estéticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo interesante aquí
desde la idea de la arqueología de los medios, tiene que ver con eso, es decir, los medios, los dispositivos tecnológicos subsisten muchas veces como residuos hasta que son, digamos, reapropiados y reinterpretados creativamente, ¿no? Y ahí entra, digamos, de lleno la cuestión de la nostalgia o de la tecnostalgia en este caso, ¿no? El caso de la música chiptune o de la cultura chiptune tiene que ver un poco con esto, con reapropiarse creativamente de estas tecnologías y crear, claro, esto no es... Hay una confusión con respecto a la nostalgia, no implica, digamos, un retorno a ese pasado sonoro ideal, sino que implica un tipo de creación, ¿no? Un tipo de creación, experimentación que crea precisamente nuevos sonidos, un nuevo tipo de música, etcétera, etcétera. En ese caso me gusta, dos de los autores que mejor han trabajado esto de la tecnostalgia son Trevor Pink y Ray Neke, que tenéis ahí, que ellos hablan, claro, de que la idea de la tecnostalgia no implica un retorno ideal a ese pasado, no recuperar, digamos, ese pasado, sino que es un movimiento hacia una novedad también, ¿no? Una novedad que implica crear nuevos sonidos, crear nuevos placeres, crear nuevas interacciones, ¿no? A partir de la exploración, reutilización y reinterpretación creativa de esas tecnologías, ¿no? Vale, bueno, me voy a saltar esto, bueno, no sé cómo vamos. Vamos, quedan 2 minutos, pero relajados, ¿eh? Vale, vale. No son 2. Sí, me queda ya poco, No, pero pueden ser 4 o 5. Vale, dentro de la... Claro, asociamos muchas veces la nostalgia con un sentimiento, una pasión individual, y hay que tener en cuenta que tiene un componente, digamos, de comunidad, ¿no? Y en ese caso podemos hablar de una comunidad nostálgica, ¿no? Bueno, en primer lugar, una comunidad emocional o pasional, y la nostalgia sería, digamos, un componente pasional dentro de esa comunidad, digamos, más amplia, emocional, ¿no? Una pasión en este caso por el sonido, por la música, etcétera, etcétera, ¿no? Una comunidad sonora, como digo, ¿no? Que tenga ese sonido chip característico para crear comunidad, ¿no? Vale, y esa comunidad es, digamos, producto de una particular mirada sobre ese pasado, ¿no? Vale, una cuestión muy importante relacionada con esto, así como decíamos que la nostalgia no es algo individual, sino colectivo, comunitario, también la nostalgia puede darse con personas que no han experimentado ese pasado, que es otro aspecto importante de los estudios, digamos, de nostalgia, ¿no? Es decir, no se relaciona únicamente con un pasado experimentado de forma individual, sino que tiene que ver con una comprensión colectiva, ¿no?, de ese pasado, que es lo que estamos viendo aquí con toda, digamos, esa generación de personas que crecieron con esas tecnologías y esos ordenadores, pero aparte, y este es un matiz muy importante, ¿no?, un pasado que puede haber ocurrido incluso antes de haber nacido. Es decir, personas que se sienten interesadas por ese pasado y que no han vivido en él de alguna forma, ¿no? Y esto es algo que señalaba también desde la semiótica Greimas, ¿no? Greimas decía que la nostalgia puede darse también ante algo que no se ha conocido, ¿no? Es decir, se trata en este caso de un vívido imaginario que no se ha conocido, que se hubiera querido conocer. La pregunta aquí es ¿por qué se quiere conocer eso? Es un poco como el ejemplo que pone al principio de los filtros de Instagram, ¿no? Tenemos toda una generación de jóvenes que están utilizando esos filtros, pero que no crecieron con esa estética fotográfica, ¿no? Entonces, una respuesta, en este caso, dentro de la música chiptune, de la cultura chiptune y en particular de la Game Boy, ¿no?, hay un componente de fascinación y curiosidad en este caso, ¿no? No tanto por la consola en sí, sino cómo puedo hacer yo música con esto. Es decir, cómo es posible que con una Game Boy pueda hacer música, pueda crear sonidos, ¿no? Entonces hay un componente, digamos, de fascinación en ese sentido. Este documental, que ganó varios premios, Europe in 8 Bits, ¿no?, que se financió a través de crowdfunding, es muy interesante, es varias entrevistas con varios representantes de la cultura chiptune, ¿no? Y ahí señalan algunos de ellos eso, ¿no?, que les fascina ver cómo gente que no vivió ese pasado disfruta en sus conciertos, ¿no? Es decir, como tenemos aquí en esta cita, ¿no?, ahora más que nunca hay mucha gente que lo conoce, especialmente jóvenes, que no vivieron ese pasado pero que lo descubren ahora, ¿no? Y dice, para ellos son sonidos que nunca han escuchado, ¿no? Después otro representante dice, yo no considero esto como algo propio de una generación, hay mucha gente, entre la que me incluyo, que disfruta solo con el sonido, es decir, es algo que no, de lo que se puede formar parte sin que haga falta tener una pasión por los videojuegos. Esta cita me parece muy interesante porque nos destaca el chiptune como una comunidad sonora, ¿no?, como, más que incluso videolúdica. Se está destacando ahí el sonido, la característica del chiptune es el sonido y no tanto, digamos, la pasión por los videojuegos, ¿no? Y después esa pregunta, ¿no?, de esa fascinación, es decir, que representantes, digamos, del chiptune que ahora son conocidos, como
músico inglés, Henry Homswit, ¿no? En ese documental señala eso, es decir, intentaba entender cómo podían hacer música con una Game Boy y ni siquiera podía imaginármelo, ¿no? Pues ese componente de fascinación, como digo, hace que se quiera entrar, se quiera conocer, se quiera integrar en esa comunidad nostálgica, esa comunidad sonora. Ya para terminar, nada, destacar de esto que son... nos habla este caso en particular del chiptune, pero lo podemos aplicar a otros casos, ¿no? Como tecnologías audiovisuales obsoletas y actualmente en desuso, ¿no? Como pueden ser los primeros ordenadores y videoconsolas, pueden ser, de hecho, el punto de partida, ¿no? El punto de partida para la creación y experimentación de nuevos sonidos. Y también para la construcción de un tipo particular de comunidad unida por un sonido característico, ¿no? Como en este caso son los viejos chips de audio de esas tecnologías, ¿no? Y terminar de nuevo con la cita de Pinch y Reineck, es decir, no me interesa que se entienda esto como un retorno a ese pasado, ¿no? A esa época, ¿no? Como se ha querido ver muchas veces, sino que precisamente todo esto supone un movimiento hacia nuevos sonidos, nuevos placeres, nuevas interacciones a partir de esa exploración, reutilización, disfrute, ¿no? De esas tecnologías en desuso. Y el caso que comentaba antes, ¿no? De estos chicos entrando a formar parte de esa comunidad sin haber vivido ese pasado, es un ejemplo de eso, de cómo la tecnostalgia, en vez de ser regresiva, puede ser, digamos, creativa en este sentido, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, gracias Israel. Y voy a invitar entonces ahora que suba Paloma López Villafranca, y ahora después haremos el debate, para que nos hable del proceso de preproducción y producción de un documental sonoro sobre mujeres rurales. Gracias. Voy a preparar esto un momentito porque me he dado cuenta de que no estamos compartiendo, o sea, estamos haciendo la pantalla separada, no dividida. Entonces estamos, no sé por qué se ha cambiado esto. Tardo 5 segundos. No te preocupes. Vale. Lo que quería decir, estaba bien que colocante 2, si es la última. Bueno, sí, es la última. Sí, porque hemos hecho eso. Un momentito. Yo no tengo... Ah, no, esto que es... No, esto no quiero hacer esto. Vamos a ver. Pantallas... Duplicar, ¿no? No, extender esta pantalla. Entonces, ahora... Cosas, sí, no, conservar estos cambios. Vamos allá. Vale, ahora ya tenemos pantalla dividida. Vamos a... mirar un momentito? Sí. Cierro aquí esto y vamos a hacer. Esta es la última, ¿te parece? Sí, yo creo que sí, pero bueno. Sí, porque esta es la que nos... A ver, sí, que tengo una cosilla que sí, mirar bien. Claro, segundo, sí. Vale, sí, ya está. Perfecto. Pues ya está. Vale, Empezamos perfecto. cuando tú quieras. Vamos a dejar de compartir y ahora volvemos a compartir. Bueno, me quito las gafas, que de cerca no me lo aquí y no me lo Pues como tú veas, como lo prefieres. Bueno. Vamos primero a poner en marcha esta presentación. Allá. Vale, eso es. Así voy a mirar tenemos por ahí. en un lado una cosa y otra lado vamos. Comparto esto y ahora ya sí compartimos. Perfecto, ya le voy dando yo. Eso es. Así, ¿no? Sí, dándole aquí. Bueno, ante todo, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por organizar este congreso, que me parece muy indispensable y muy interesante, y encontrarme aquí con colegas, amigos que además me inspiran mucho. De hecho, algunos aparecen también en esta comunicación y en algunas de las investigaciones que hago. Y bueno, no me voy a extender mucho. Yo voy a comentar el proceso de producción, de preproducción y producción de un documental sonoro sobre mujeres rurales. Yo soy investigadora de la Universidad de Málaga y bueno, el año pasado pedimos unas ayudas para un proyecto de investigación sobre las mujeres rurales de Málaga, que como saben, bueno, la parte, o como sabéis, os tuteo, la parte de investigación siempre es muy, muy importante dentro de la universidad, pero queríamos hacer también una parte más creativa dentro de esa investigación y que toda esta investigación se plasmara luego en un documental de alguna forma. De hecho, estamos en la fase de que estamos terminando un libro sobre la representación de las mujeres rurales en los medios de comunicación y en concreto también en el documental. Y las mujeres rurales malagueñas tienen unas características muy específicas. Bueno, yendo un poco al grano, ¿por qué elegir el documental? Porque integra lo que es la comunicación radiofónica y el arte,
porque como dice aquí, además Rodríguez, que lo tenemos aquí, y Godínez, es flexible, no tiene límites creativos, incluye entrevistas, paisajes sonoros, incluye todos esos elementos que nosotros también hemos utilizado en la investigación académica y que luego se puede difundir a través del documental. Y, por supuesto, porque aporta memoria y transmisión del patrimonio, ¿no?, que es algo que también nos parecía fundamental. Bueno, experiencias previas académicas, ahí tenemos dos en concreto de Rodríguez, que lo tenemos aquí, también tenemos La Perla, y luego hablaremos de otras experiencias profesionales y unas referencias sonoras de algunos también de algunas de las personas que están aquí. El objetivo, bueno, el objetivo realmente es mostrar de esta comunicación, es mostrar esos procesos que ya les digo que estamos en una fase de desarrollo porque no comenzamos, bueno, en marzo o así empezamos a hacer todo el proceso, pero es un proceso muy complejo porque requiere una investigación muy amplia y lo que estamos haciendo, estamos en el proceso de preproducción y producción al mismo tiempo. Entonces vamos a mostrar esta investigación, la investigación que llevamos a cabo para la documentación, el proceso creativo desde la idea hasta lo que es la materialización de la propia grabación, las historias como las hemos estructurado, las necesidades económicas, humanas y técnicas que hemos podido tener, un poco por ilustrar el tema, y un primer plan de rodaje del primer episodio que es el piloto, pero que tenemos previsto en un principio 6, que serán muchos más porque además las realidades en la provincia de Málaga son muy distintas. No es lo mismo la realidad en una zona rural del Valle del Guadalhorce que en la Sarquía, que en la zona de la Serranía de Ronda, que en otras zonas de Málaga. Ahora explicamos un poquito esto. La metodología que hemos utilizado, pues la preproducción, observación participante, por supuesto, el análisis documental, bueno, ahí me pueden ver un poco con las cabras, ¿no? Estábamos grabando en Coín, en el Valle del Guadalhorce, pues a una cabrera, ¿no? Análisis descriptivo de documentales de género y documentales relacionados con mujeres, ¿no?, que nos han servido de inspiración. Y realizamos un grupo focal que ha sido fundamental para centrar el documental, porque la fase más difícil de esa preproducción es, a ver, yo quiero hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Entonces, lo mejor para hacerlo es buscar a las protagonistas, estar en contacto constante con esas protagonistas, ¿no? Entonces, pues tuvimos diferentes grupos focales con la Asociación de Feministas Rurales Malagueñas, AFERUM y CUAMUR, que es una coordinadora andaluza de organizaciones de mujeres rurales que han participado en el mismo proceso creativo. En la fase de producción, bueno, pues en sí las entrevistas también que hicimos unas previas, pero también entrevistas para la producción, fotografías y vídeos que nos han servido también un poco para la creación y por supuesto, la grabación y materialización de ese proyecto sonoro. En la fase de preproducción, esa revisión documental, pues ha habido investigaciones académicas, libros de ficción y divulgación, recursos electrónicos, recursos audiovisuales y todos nos han ayudado a esa parte de documentación, ¿no? Y por supuesto tenemos que hablar de esas referencias sonoras que tenemos, por ejemplo las Raras realizan documentales sonoros muy interesantes sobre no solo sobre mujeres rurales, sobre mujeres en general y bueno, sobre temas sociales. Tenemos Resonar, que tenemos aquí a Chuse, una referencia importante fue Elisa Garrido, el audio documental. El caso de Negra, ¿no?, que también tenemos aquí a Raúl, que está muy relacionado también con las raíces, que también queríamos ponerla en valor. Y luego de Radio Nacional de España teníamos Clara Campoamor, Libertad y Feminista, que también era una manera muy interesante a través de la dramatización de contar pues la historia de Clara Campoamor y de todo lo que envolvía a su historia en sí, ¿no? En este proceso de preproducción nos fijamos también en cómo íbamos a hacer esa fase, ¿no? Porque son 103 municipios los que tenemos aquí en la provincia de Málaga. O sea, imagínense, 103 municipios, no podemos llegar a todos, ¿no? Pero sí que hay 9 comarcas fundamentales que son el Guadalhorce, Sarquía, Costa del Sol Occidental, Guadaltébano, Norma, Antequera, Ronda, Sierra de las Nieves y, bueno, pues por supuesto la Costa del Sol, ¿no? Tenemos la característica de la provincia es que esto no formaría parte de lo que sería la España vaciada, ¿no?
o por lo menos no toda la zona, porque Málaga es tremendamente turística, pero al mismo tiempo también es muy productiva en algunas zonas y otras zonas son muy... algunas zonas son de montaña, otras zonas son de mar, algunos pueblos están plagados de habitantes, otros no tanto, pero no tenemos esa problemática de la España vaciada. Bueno, pues hicimos un focus group, ¿no?, con ellas, que son las mujeres que querían contarnos sus historias y a las que pedimos también consejos para cómo enfocar un documental de mujeres rurales, porque cómo enfocar un documental de mujeres rurales si realmente no sabemos de primera mano qué es lo que quieren ellas. Y nos encontramos fundamentalmente que lo que ellas querían era que se eliminara el estigma que había sobre la mujer rural, el estigma de mujeres pobrecitas que hay que ver, porque realmente uno de los temas que se trata es cierto, la violencia de género, o por ejemplo el hecho de que no se les reconoce económicamente o empresarialmente, pero ellas querían mostrar el empoderamiento, ¿no?, en definitiva. Bueno, aquí mostramos un poquito la ficha técnica. Lo que intentamos también hacer es una hibridación de historias que estuvieran dramatizadas de mujeres rurales que marcaron un poco cada época y unir esas historias con las historias anónimas, ¿no? Entonces, incluso podíamos hablar de María Zambrano o de María Rosa de Galvez, una dramaturga importante, y al mismo tiempo enlazarla con la historia de mujeres como Maite o como, por ejemplo, Maricruz, que era la cabrera que han visto anteriormente, o como, por ejemplo, pues Lina, que fue la primera mujer cofrade en Andalucía, y bueno, ver un poco cómo es su situación, ¿no?, y cómo se compara con ellas, ¿no? El título Mujeres para quitarse sombrero fue una decisión fundamentalmente de ellas, porque tienen una exposición precisamente por toda España, por toda Andalucía y por Málaga, en la que mostrábamos a mujeres anónimas, en las que eran mujeres, como ya definen, para quitarse sombrero, porque son historias que han hecho que avancen todas estas zonas rurales. Y bueno, estamos trabajando un poco en la identidad gráfica sonora ahora mismo, la verdad, y estamos trabajando también, por eso digo que estamos en proceso de preproducción y producción al mismo tiempo. Y en la idea de la música, que tenemos a un músico trabajando ahora mismo en lo que es la sintonía, la careta de entrada y todo. Bueno, también hay que decir que es que al no dedicarnos exclusivamente al proyecto artístico, sino dedicarnos también a la parte de investigación y una parte más académica, pues es un proceso que va un poquito más lento que iría si nos dedicáramos exclusivamente al documental. Bueno, las sinopsis generales, como les he dicho, pues en un principio hemos pensado en unos 6 capítulos, la llamamos la sin sombrero malagueña, hablando también de esas mujeres para quitarse sombreros, porque ellas también se identificaban con la sin sombrero, que como saben son esas mujeres que se rebelaron también en contra de la idea estándar y rompieron un poco en la época de la generación del 27. Y bueno, pues temas que fundamentalmente vimos que había que tratar, los estereotipos, y vimos como, por ejemplo, podíamos enlazar una historia antigua de Ana Carmona, la veleta, que fue la primera mujer futbolista del Vélez Club Fútbol de Málaga, con, por ejemplo, María Zambrano, con las faeneras de Málaga, María Rosa de Galvez, la Águeda, que era una cantadora de Antequera, y María Sagredo, que fue una mujer en Alozaina que defendió con piedras incluso pues la conquista de los árabes en Alozaina, ¿no?, en esa zona malagueña. Y todos estos temas pues están, digamos que tienen esa historia de dramatización con la que se empieza, pero luego a través de esa historia se van contando otras historias, como por ejemplo en el primer capítulo, que vemos que contamos la historia de Maricruz Torres, que es una cabrera del Valle del Guadalhorce, que empezó a ser cabrera hace ya muchos años, casi cerca de 30 años, cuando era muy jovencita, montó su propia quesería y nos habla un poco del tema de los estereotipos, ¿no?, con testimonios de mujeres como por ejemplo tenientes de alcalde o concejalas, que nos hablan también de las dificultades de puestos, a lo mejor dentro de la política, que han resultado para ellas rompedores o rompedoras.
porque, por ejemplo, siempre se le asignaba algún, pues, igualdad, ¿no? O algo así como más de mujer, ¿no? Y ellas están en el área de economía o en el área en áreas más destinadas a hombres, ¿no? O, por ejemplo, Linda, que es la primera mujer hermana mayor de una cofradía. La estructura que pensamos es una estructura paralela, es decir, con historias que se entrecruzan, que se entrelazan con una historia principal. Y bueno, contamos con un presupuesto en relación a lo que es el material técnico y bueno, todo lo que hemos necesitado el diseñador, la edición musical, bastante bajito, ¿no? En torno a unos 2.000 euros. Pero también tenemos que tener en cuenta que es que no tenemos un gran presupuesto porque es una ayuda de un tema académico y realmente es complicado, ¿no? Pues ahí pueden ver necesidades del equipo humano, pues del equipo técnico, pues del equipo humano tenemos el técnico de sonido, el redactores, locutores, fotógrafa y cámara, que es una persona, documentalista, productores, y por supuesto tenemos experiencia de la asesoría de personas como por ejemplo Raúl, que está en Chile, o Graciela en México, en la UNAM, y bueno, pues con ellos contamos para realizar todo este proceso. En la parte técnica, por supuesto, grabadora, micrófonos, espumas quitaviento, un poco sería el auriculares para grabación de audio, pértiga de sonido, una cámara, todos materiales. Hemos intentado tirar también de material propio, porque, como digo, esto no es un proyecto, es un proyecto académico y no teníamos tampoco un gran presupuesto, pero sí que tenemos un personal técnico de la Universidad de Málaga, que es precisamente el diseñador sonoro es el personal técnico, y tenemos las propias personas del equipo de investigación, ¿no? Bueno, en lo que es el plan de rodaje, en el primer capítulo, pues fundamentalmente fueron básicamente 3 días, y todo, bueno, lo que hicimos es grabar pues con una jornada entera con la Cabrera, que nos fuimos allí con sus cabras cuando pastoreaba, y nos contó un poco su historia. Grabamos los paisajes sonoros. También tuvimos la grabación de las mujeres políticas y la mujer hermana mayor, que intentamos que la producción fuera lo menos costosa posible, por eso lo hicimos en pizarra. Y por supuesto también contamos con parte académica de una investigadora de la Universidad de Málaga sobre género, que nos hablaba de los estereotipos de las mujeres rurales aquí en Málaga, ¿no? Conocedora de ello. Bueno, yéndome un poquito a las conclusiones, también hay que decir, sobre todo tengo que decirles que esto es un proceso creativo que está en fase de desarrollo, y por lo tanto las conclusiones finales, digamos, podemos tenerlas cuando el producto esté acabado y cuando nosotros podamos también hacer el feedback con este grupo de mujeres rurales, porque ellas son las que van a decir: está bien, nos hemos visto representadas o no. De hecho, queremos hacer una primera escucha del piloto con ellas, y que ellas opinen y que incluso nos digan: oye, pues esto no nos parece, o que creemos que habéis conseguido lo que queríamos. La metodología ha sido importante, o es muy importante, para encauzar todo este proceso de preproducción y producción. La metodología de análisis, también la experiencia laboral, el hecho de haber grabado antes, de haber ido a la zona donde la observación participante se convierte también en un producto material sonoro. Y, por supuesto, toda esos estudios, esas referencias sonoras que hemos tenido han sido vitales para encauzar todo el proceso, ¿no? Lo que vemos también, lo que pretendemos es eliminar esa estigmatización de esas mujeres y los estereotipos que existen acerca de ellas, porque es verdad que nos encontramos con que, y además ellas nos comentaban, que siempre se relacionan a las mujeres rurales con mujeres pobres, o con mujeres que no tienen formación, o con mujeres que sí, que están en el campo, pero están en un segundo plano, y luego, sobre todo, también su papel dentro de la transmisión de la identidad, que es muy importante. Y en eso estamos, bueno, en este proceso creativo, que ya les digo, como son
capítulos, no podemos tampoco cerrarlo, incluso en el guión previo que hacemos siempre va modificándose en función de las entrevistas que vamos realizando, porque no podemos cerrarlo, tiene que tener un final cuando realmente lo terminemos. Así que nada, muchísimas gracias, espero que les haya parecido interesante. Gracias. Muy bien, pues no sé si hay alguna intervención, alguna persona que quiera intervenir ya, o pues intervengo yo para que se piensen como digo yo, la segunda pregunta la pueden hacer ustedes, yo con la primera. Bueno, yo le quería empezar preguntando a Israel, porque escuchando su comunicación, que me parece muy interesante, a mí me interesa el tema este de la nostalgia, ¿no? Yo alguna cosa escribí sobre todo del uso de plugins en el cine para emular características de películas antiguas, en cines que son digitalmente, o sea, se ruedan digitalmente y se postproducen y se distribuyen digitalmente, ¿no? Pero bueno, hay un concepto que quizás creo que también tiene que ver con esto. Pienso, o sea, pregunto su opinión, ¿no? Sobre hasta qué punto puede relacionarse esto un poco con el concepto de aura de Walter Benjamin, ¿no? Que creo que es un concepto que está ahí de fondo, porque muchas veces pienso que lo que se hace al meter estos plugins o utilizar ese tipo de sistemas, ¿no? Que son vintage, entre comillas, ¿no? Porque se consideran así, no hay una especie de introducción de aura o intento de meter aura, o sea, que el aura, la percepción de una lejanía, en este caso temporal, si se quiere, a la hora de trabajar con este tipo de aparatos, ¿no? Es decir, los jóvenes, las generaciones jóvenes lo tienen todo aquí ahora, y la lejanía como que es un concepto que se ha perdido prácticamente, ¿no? Es decir, no existe espero una grabación de un disco, por ejemplo, que no puedo conseguir porque está en Inglaterra. Eso pasaba mucho en nuestra generación, un disco que para conseguirlo había que ir a un lugar lejano, ese disco se convertía en un objeto aurático, en este caso trasladado a la forma de hacer música. Es decir, yo utilizo, o se puede utilizar ese tipo de sistemas para crear una música que en cierta forma está lejana, es lejana. Entonces es como que yo acudo a ese sistema para crear algo que en mi generación sería muy sencillo, pero me lo complico un poco para introducir esa lejanía. No lo sé, creo que sé que es un poco quizás confuso lo que estoy diciendo porque está un poco mezclado, lo entiendo, pero además Benjamin es uno de mis autores favoritos. sí. No, decía que Benjamin es uno de mis autores favoritos. Cuando Benjamin plantea el concepto de aura, lo plantea eso como recuperar una lejanía, pero también como un momento irrepetible, ¿no? Es decir, un momento aurótico es un momento irrepetible, y ahí está la paradoja, y que no se puede copiar, porque lo plantea contra el texto este de reproductibilidad técnica, ¿no? Que hace una crítica, digamos, Entonces, lo paradójico es eso, es decir, pero luego otras reinterpretaciones del concepto de aura de Benjamin hablan de que en la copia puede haber aura. Es decir, en la simulación puede haber aura, ¿no? Y ahora con toda la cultura digital que permite traer todos estos pasados, pueden crear, digamos, y generar momentos auráticos. Entonces, la nostalgia tiene que ver con recuperar de alguna forma ese pasado, ¿no? Entonces, sí, hay un movimiento de recuperación aurático en el sentido de experimentar esos momentos irrepetibles, por ejemplo, del pasado, ¿no? Creando esa música. Pero lo que quería dejar claro con las exposiciones es que digamos, esta cultura y también en los retro de Instagram, todo esto es paradójica, es decir, estamos hablando de paradojas, porque precisamente el ejemplo de los muchachos que no han crecido en ese pasado, que no lo han conocido y que se dejan fascinar por él, ahí ya no es copiar el aura, sino directamente experimentar el aura a partir de una recreación hecha por otros, ¿no? Entonces, sí, es confuso. Sí, porque yo ahí veo una doble, o sea, un doble concepto de lo vintage, como por ejemplo, mis alumnos cuando utilizan plugins de 8 milímetros VHS en sus vídeos, ellos el 8 milímetros pues no lo han hecho nunca, ¿no? O lo pueden haber visto, pero raras veces, o el VHS, que alguno lo ha pillado. Por un lado está lo vintage, es decir, el elemento vintage o el elemento aurático, que eso crea como de una cierta distancia con respecto a la forma en que se hacía, pero por otra parte está lo expresivo en sí de utilizar ese plugin. Es decir, la música chiptune, por un lado sí te puede llevar, a mí me puede llevar a un pasado, pero el joven que lo utiliza en realidad lo utiliza expresivamente, porque no hay un pasado ahí al que pueda ir, ¿no? Sí, esa es la clave, yo creo. En ellos hay un componente de gusto, es decir, esto me gusta. Eso es. Es decir, pero no entienden la cultura quizás, ¿no? Hay que explicarles de dónde viene, ¿no? Sino que simplemente escuchan y es un componente, digamos, de pasión, ¿no? Me gusta, no me gusta, y lo utilizo, y, pues esto venía de aquí, pues bien, ¿no? Pero en un primer momento es un impulso, digamos, creativo, emotivo, ¿no? Me gusta y lo hago, ¿no? Y lo utilizo, ¿no? Sí. Y por otra parte, a Paloma,
Tengo algunas ideas, ¿no?, que me han resonado, ¿no? Son cosas que me planteo. Por ejemplo, he visto ahí que hablaba de identidad sonora y has comentado, en la identidad sonora hemos contratado, a un músico que, claro, me pregunto hasta qué punto, supongo que no es así, ¿no?, pero hasta qué punto la identidad sonora se relaciona siempre con la música, cuando a lo mejor la identidad sonora puede ser un concepto mucho más amplio, ¿no?, crear la identidad sonora a partir de sonidos. Claro, bueno, realmente identidad sonora no sería exactamente la identidad sonora, sino que sería, la música que identifique el podcast, ¿no?, o que sea propia, porque hemos visto que también hoy en día es muy complicado, ¿no? Está muy complicado todo porque las músicas libres son excesivamente utilizadas, ya no las puedes utilizar en un podcast, porque además hay una cláusula que te dice, no, prohibido utilizar tal música para tal podcast. Entonces, trabajando con una persona que también es de aquí, conoce un poco las raíces, pero hace la fusión entre lo moderno, que ellas también, las mujeres rurales, quieren que se les identifique con la modernidad, no con lo antiguo ni con lo tradicional también, pero de forma moderna, pues ahí estamos en esa fase de creación de lo que sería más la música. Identidad sonora, es que también ahí es muy importante, por ejemplo, la grabación de los paisajes sonoros, ¿no? La grabación es lo que decía Raúl, ¿no? Todo lo que es en la parte del documental, que no es solo la entrevista, sino cómo se graba la entrevista, cuál es el ambiente. Pues, por ejemplo, cuando nos fuimos a grabar a la mujer cabrera, pues grabarla pastoreando, incluso cómo hoy caminábamos. La identidad sonora es algo que va mucho más allá, ciertamente. Lo que pasa es que, claro, tenemos que buscar como algo que siempre nos enlace, ¿no? Y también incluso las voces también forman parte de esa identidad sonora. El hecho de cómo se presenta la dramatización y cómo se enlaza con cada una de las historias, ¿no? La identidad sonora sí que es cierto que es mucho más complejo. Sí, no sé si hay alguna intervención. Sí. Tengo esto preparado ya. Sí, a Israel. Vamos, a lo mejor lo que digo es demasiado simple, porque veo que eso de la nostalgia y todo lo tienes muy estudiado. Me ha extrañado que en la introducción, no sé si lo has dicho, pero te has saltado una cosa que a mí me parece una anécdota interesante. La nostalgia era un pecado capital en el cristianismo durante muchos siglos, y eso es gracioso, o sea que trabajamos ahí en un pecado. Pero ahí, la reflexión, lo que pienso es lo siguiente sobre lo que has dicho de los filtros Instagram, por ejemplo. Entonces, utilizan filtros Instagram una generación que no vivió esa estética. Pero claro, lo que yo te pregunto es, ¿hay alguna generación que lo hubiera vivido? Porque esas estéticas que están utilizando probablemente son las de las fotografías que hacía yo. Yo soy muy viejo, entonces yo hacía fotos de esas viejas, con máquinas viejas, con la Kodak Instamatic, que tenían una pinta muy parecida a los filtros de Instagram que están de moda. El asunto es que yo no era consciente de que estaba viendo una foto que se veía mal y tal. Es decir, esa estética que dices tú no existió hasta que aparecieron las cámaras digitales. Nunca había existido. Para que pueda existir esa estética, tendría que existir la foto de alta resolución y todo. Entonces te das cuenta y aparece que las fotos antiguas tienen una imagen casposa, ¿no? Entonces, claro, no sé exactamente si es nostalgia o es solamente utilizar un recurso. Aparece algo, se descubre que hay algo que es distinto y utilizar un recurso como el que utiliza un instrumento nuevo y todo. Lo digo porque, por ejemplo, si no, nostalgia, que también has dicho que ahora estamos en un momento muy nostálgico y tal, siempre ha habido toda la literatura. Homero escribió alrededor del siglo VIII, pero utilizaba un lenguaje de 5 siglos antes. Los libros de caballerías utilizaban unos lenguajes arcaizantes y todo. La literatura es un ejemplo, hasta los románticos del siglo XIX. Siempre han utilizado un lenguaje y una manera de escribir antigua. Los cuadros del romanticismo, los fotógrafos que hay ahora los fotógrafos de paisajes, incluso en las revistas de viaje lo podéis ver, hacen fotografías donde no aparecen coches, aparecen carros y burros. Porque, es decir, las imágenes. Entonces, ¿todo eso es nostalgia o estamos llamando nostalgia a una cosa diferente, que es asumir cosas del pasado porque necesitamos referencias? Sí. Bueno, la referencia al pasado siempre ha estado ahí, es decir, siempre la tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se refieren las autoras estas que he mencionado es precisamente que en una era en la que tenemos todo tipo de tecnologías, avances tecnológicos, etcétera, hay esa recuperación tecnológica del pasado, ¿no?
Y antes, digamos, los medios eran más limitados. Es decir, ahora lo que señala también es que en el siglo XX, con la aparición del cine, televisión, etcétera, etcétera, que ahora se está dando una recuperación de todo ese pasado, digamos, de la comunicación de masas del siglo XX, es básicamente eso, ¿no? El libro este que he citado, de La futura de la nostalgia, hace toda una historia de la nostalgia. O sea, por eso he dicho que no me quiero detener en ello, porque la cuestión de la enfermedad, todo eso, toda la tradición, digamos, de la nostalgia que en el pasado tenía un sentido despectivo y que de alguna forma hoy sigue teniendo. Es decir, la nostalgia es un término que muchas veces no te pongas nostálgico, ¿no? Lo usamos de forma un poco despectiva. Yo quería destacar aquí el aspecto creativo, digamos, de la nostalgia. Que la nostalgia, lo que señalabas y lo que señalamos también, los jóvenes, yo tengo esa duda también, es decir, si puede denominarse nostalgia en ese sentido a los jóvenes, algo que usan porque tienen, es decir, es un uso pragmático, un uso práctico que tú lo has dicho muy bien, de algo que tienen a la mano y que lo utilizan y que no saben, digamos, de dónde viene, ¿no? Entonces, la nostalgia ahí sí sería más, digamos, con respecto a nosotros, que conocemos, digamos, ese uso, ¿no? Entonces, es un movimiento paradójico, es decir, en una era en la que se nos está hablando del hiperrealismo de las imágenes, del metaverso, etcétera, etcétera, hay un uso, digamos, de ese pasado, un uso estético, lo podemos llamar, porque se usa porque queda bien, ¿no? Los jóvenes, me gusta verme así, ¿no? Entonces tenemos esa tendencia también, que no la olvidemos, o sea, la que quiero pensar. Tampoco, digo que vivamos en un mundo nostálgico, ¿no? Es decir, hay una parte, digamos, nostálgica y otra de avance y de progreso tecnológico, pero que esa parte está, digamos, esa parte está y para mí es significativa y es un ámbito de estudio interesante. Sí. ¿Puede pasar el micrófono? ¿Se lo puedes pasar? Sí. Sobre todo para que se grabe, que se quede grabado. Que decía que no había podido escuchar a Israel porque estaba en el foro, pero quería hacerte una pregunta, Paloma, que creo que es algo muy interesante de lo que tú has planteado. ¿Cómo ha sido este proceso de negociación con las mujeres de Guadalhorce? Que creo que es una perspectiva quizá menos conocida o menos desarrollada dentro del documental sonoro, que es un poco lo que uno habla de perspectiva de autor, ¿no es cierto?, perspectiva autoral, pero esa perspectiva autoral, cuando estamos hablando con un objeto tan sensible como es hablar en este caso con mujeres rurales, ¿cómo ha sido ese proceso de diálogo, de negociación, que tú lo planteaste por lo menos hasta ahora en 2 etapas? Ha sido una etapa previa y luego va a ser una etapa quizá de salida a partir del primer episodio que van a compartir con ellas. Exactamente. Bueno, realmente, bueno, al principio te ves un poco perdido porque hay muchas asociaciones de mujeres, incluso acudí a asociaciones con sede nacional, andaluza, etcétera, pero luego centrando un poco más, incluso el año pasado se hizo un convenio entre la Universidad de Málaga y las asociaciones de mujeres rurales y eso me valió muchísimo para centrar el tiro, como quien dice, ¿no? Y la Asociación Feminista de Mujeres Rurales estaba muy implicada en todo ese proceso de negociación que tenemos nosotros en la Universidad de Málaga con la difusión de las actividades que llevan a cabo. Entonces, a raíz de ese contacto con ella, con la asociación y con la coordinadora andaluza, pues se establecieron una serie de charlas, primero telefónicas, reuniones virtuales, etcétera, hasta que ya fuimos incluso a la zona donde ellas trabajan. E incluso ellas hacen muchas reuniones y se reúnen casi todas las asociaciones feministas rurales de la provincia. Pues unas veces se reúnen en Pizarra, otras veces se reúnen en Antequera, otras veces. Y nos sirvió muchísimo esas charlas que hicimos con ellas porque efectivamente tenemos un concepto de mujer rural que no se corresponde, a ver si se corresponde con la realidad, pero quizás tenemos muchos prejuicios, ¿no? Y creamos muchos estereotipos. Y a lo mejor lo bonito es sí que aparezca, vale, lo típico, ¿no?, de la mujer rural. Pero hay una parte muy importante en la que ellas también, por ejemplo, la decisión del nombre, ¿no?, el hecho de que ellas se vean representadas. Y el verse representada ha sido fruto de hablar mucho con ellas. De hecho, por ejemplo, una de las grabaciones es que fue una grabación del Focus Group, pero que también lo queremos utilizar también en el propio documental. Fue ellas pues comentando qué les gustaría que se viera de ellas, ¿no? Y qué es lo que se ve de ellas, qué es lo que ellas piensan, cuál es su relación con los hombres, no enfrentarlas con los hombres, sino cuál es su relación con los hombres, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha sido un proceso importante, porque ellas mismas
Algunas hablaban de sororidad, otras no sabían lo que era la sororidad, algunas, por ejemplo, hablaban de la cultura de la escritura y cómo habían aprendido a leer y a escribir cuando han sido mayores gracias a estas asociaciones. Entonces yo creo que ese es un proceso importante, ¿no? Y una negociación, un feedback que se establece y que se va a seguir estableciendo posteriormente. Sí. Vamos a ver, si es muy cortito, sí digo, porque ya me informan de que nos están esperando para la clausura. Bueno, vale, pues nada, eso. Me gustaría que el debate hubiera continuado, pero efectivamente me informan que ya la clausura nos está esperando. Agradecer a todos, todas que hayan estado aquí y, por supuesto, a los ponentes de esta mañana y a todos los que han estado durante todo el Congreso. Han sido sesiones, creo que muy interesantes todas, muy por encima de lo que se suele encontrar en congresos de este tipo, congresos científicos me refiero. Y, pues eso, muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos espera la clausura y ya cerraremos el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.